Es un gusto saludarlos nuevamente para un informativo más en France 24. Esto es El Mundo Ahora. Vamos con los titulares. En Ecuador, el líder narcotraficante conocido como alias Fito aceptó ser extraditado a Estados Unidos. José Adolfo Macías Villamar es requerido por la justicia norteamericana por delitos como conspiración o para la distribución internacional de cocaína. Fue recapturado el pasado 25 de junio tras su fuga de la cárcel en 2024. Tenemos reporte. Combatientes del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, empezaron a entregar sus armas en un acto simbólico este viernes. Un paso más hacia el fin de décadas de conflicto y a su camino hacia la vida en política en Turquía. Un gesto saludado por el presidente turco. La cifra de asesinados cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza sigue en aumento. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU cifró en 798 hasta el 7 de julio los muertos, en un nuevo reporte anunciado este viernes. Comenzamos en Ecuador. José Adolfo Macías, conocido como alias Fito, aceptó este viernes la solicitud de un tribunal para ser extraditado a Estados Unidos. El líder de la banda de los Choneros, una de las más grandes y peligrosas del país, es requerido por la justicia estadounidense por varios delitos, como conspiración para la distribución internacional de cocaína, entre otros. Macías Villamar, quien era el delincuente más buscado de Ecuador, fue recapturado el pasado 25 de junio en el interior de una lujosa vivienda en la provincia de Manabí, tras su fuga de la cárcel regional de Guayaquil a inicios de 2024. Vamos justamente a esa ciudad con nuestra corresponsal Carolina Mella. Saludos para ti, Carolina. ¿Por qué la justicia de Estados Unidos pide la extradición de Fito y por qué el narcotraficante aceptó ser extraditado? Ya lo adelantabas también, son alrededor de 7 delitos por los que la justicia de Estados Unidos está solicitando a José Macías Villamar, alias Fito. Entre esos, por distribución internacional de cocaína, también por tráfico de armas e incluso por contrabando de armas o conspiración para el tráfico de armas a través de testaferros que también han sido solicitados por los Estados Unidos. Estos 7 delitos, además de esto, Estados Unidos, la justicia estadounidense, requiere a Fito o vincula a Fito con nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, con quien dicen que han conspirado para tener las rutas del narcotráfico a través de Ecuador y enviar cocaína y armas también hacia los Estados Unidos. Estas son una de las razones, al menos los pedidos de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos, para requerir de alias Fito. Ahora, ¿por qué Fito ha aceptado eso? Realmente es muy raro que un narcotraficante de este nivel acepte en realidad poder estar frente a la justicia de los Estados Unidos. Y una de las razones de los que hablan aquí algunos de los expertos es porque Fito tiene demasiadas amenazas. En realidad, si se queda aquí en cualquiera de las cárceles de Ecuador, es muy probable que lo maten y él lo sabe. También se habla de que parte de estos acercamientos que en algún momento tuvo con el gobierno nacional para su entrega voluntaria, que después el gobierno ha negado, pero él habla también de que había dicho que se iba a entregar a la justicia de los Estados Unidos, iba a aceptar la extradición a cambio de que sus familiares pudieran estar en una cárcel donde su vida no corriera peligro. Bueno, esta es una decisión sin duda sin precedentes, como tú bien lo dices, para un narcotraficante ecuatoriano. ¿Qué podría cambiar para Ecuador? Sin duda mucho para el resto de las cabecillas de las bandas criminales que operan en Ecuador. Al menos están detectadas unas 20 bandas criminales aquí en el país, detectadas además por el gobierno como terroristas, bandas terroristas que han sembrado realmente el horror aquí en el país. Sin duda marcaría un precedente. Hay, de hecho, otras personas, otros delincuentes, otras personas requeridas en realidad por la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, este sería el primer caso que se concretara
y probablemente lo sea muy rápido, ya que Fito ha aceptado entregarse a la justicia de Estados Unidos y a la extradición, y con eso simplificaría prácticamente todos los procesos que podría haber en otros casos requerido varios meses, 6 o incluso más meses. Pero con esto es muy probable que en las próximas semanas Fito ya pueda estar en suelo de Estados Unidos y ante la justicia de Estados Unidos, y que de ser sentenciado podría ser condenado a alrededor de 10 años de prisión o incluso a cadena perpetua. Pues bien, Carolina Mela para France 24, gracias a ti. Y vamos a seguir hablando de narcotráfico, ahora de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y heredero del cartel de Sinaloa, quien se declaró culpable en un tribunal de Chicago. Ovidio Guzmán firmó un documento fechado del 30 de junio, en el que indicaba que se declararía culpable para evitar un juicio conjurado y una posible sentencia más severa en caso de ser condenado. La declaración se formalizó este viernes. Es la primera vez que uno de los hijos del Chapo firma un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Y vamos a seguir a Estados Unidos. El presidente Donald Trump llegó al centro de Texas para evaluar los daños causados por las inundaciones repentinas del 4 de julio, que causaron la muerte de al menos 120 personas y dejaron a decenas de desaparecidos. Su visita se produce al final de una semana de crecientes interrogantes sobre el silencio del gobierno después de la tragedia. Trump visitó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado, mientras que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos lanzó este viernes nuevas alertas de posibles tormentas e inundaciones repentinas en Texas y en Nuevo México. Vamos ahora a Turquía. Con un acto simbólico de importancia, combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán quemaron hoy sus armas para mostrar su renuncia a la lucha armada. La muestra ocurrida en el Kurdistán iraquí se enmarca en el proceso de paz del PKK con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y simboliza el fin de la lucha armada de 4 décadas. Natalia Plazas nos amplía. Una quema de armas que busca poner fin a un conflicto de 4 décadas. Cerca de 30 combatientes del Partido de Trabajadores de Kurdistán, o PKK, participaron en el acto, como producto de un proceso de paz iniciado en febrero pasado con el gobierno turco. Como un paso de buena voluntad y determinación y para continuar la lucha por la libertad, la democracia y el socialismo con métodos políticos y judiciales democráticos, sobre la base de la introducción de leyes de integración democrática, en su presencia destruimos nuestras armas con total libertad. El presidente Erdogan, que ha librado una cruenta guerra por décadas contra los insurgentes kurdos y cuyo gobierno se ha mantenido reservado sobre el proceso, se pronunció en X. Espero que el importante paso de hoy hacia nuestra meta de una Turquía libre de terrorismo sea auspicioso, que Dios nos conceda la oportunidad de alcanzar nuestras metas en nuestro camino hacia la seguridad de nuestro país. El PKK anunció su disolución en mayo pasado. Con el acto de este viernes, el grupo reafirma su compromiso de abrazar la lucha política y dejar atrás las armas, luego de décadas de militancia contra la negación de la identidad kurda y su marginación sistemática por parte del Estado. En Estambul, los ciudadanos tienen opiniones varias sobre el acuerdo de paz. Puede que se estén uniendo para liberar las armas, pero en algún otro lugar podrían estar reuniéndose de nuevo. No confío en ellos en absoluto. Es una muy buena noticia. Desde los años 80 todas las madres han estado llorando. Después de hoy solo queremos unidad y amistad. Con la ayuda de Dios en Turquía estaremos todos unidos. El conflicto entre el PKK y el Estado turco, iniciado en 1984, ha dejado al menos 40.000 muertos. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde se mantienen las denuncias de organizaciones internacionales sobre el actuar del ejército israelí contra la población palestina. Y es que hoy la Agencia de Defensa Civil del enclave informó que las fuerzas israelíes mataron al menos a 30 personas este viernes, incluyendo 10 que esperaban ayuda en el sur del territorio devastado por la guerra. 6 personas más perecieron en 4 ataques aéreos israelíes separados en la zona de Han Yunis, y otros 2 ataques con drones en los alrededores de la ciudad de Gaza, en el norte, causaron la muerte de otras 2 personas más, en medio de todas las víctimas de esta jornada. Precisamente la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció este viernes que cerca de 800 palestinos ya han sido asesinados en las cercanías de centros de distribución de ayuda humanitaria. La ONU elevó la cifra y cuestionó de nuevo la llamada Fundación Humanitaria de Gaza por los asesinatos de civiles desarmados y en busca de alimentos para no morir de hambre. El informe es de Jesús Yajure.
Según la ONU, la cifra de civiles muertos en centros de distribución de ayuda en Gaza sigue aumentando. Más de 800 palestinos han sido asesinados desde mayo en las cercanías de estos centros operados por contratistas y resguardados por el ejército israelí. Hemos expresado nuestra preocupación por los crímenes atroces que se han cometido y el riesgo de que se cometan más, donde la gente hace cola para obtener suministros esenciales como alimentos y medicinas, y donde están siendo atacados, donde, como han dicho mis colegas, tienen que elegir entre ser disparados o ser alimentados. Esto es inaceptable y continúa ocurriendo. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU critica también el caos que rodea la gestión de la llamada Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel y que desplazó a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La fundación, que se gestó en Israel y tiene financiación opaca, inició labores en mayo, tras meses de bloqueo israelí al enclave y las denuncias internacionales sobre desnutrición y hambruna entre la población desplazada. La ONU ha calificado las operaciones de inherentemente inseguras y de violación a las normas de imparcialidad humanitaria. El creciente número de muertos bajo fuego israelí ha provocado que la población se refiera al mecanismo de entrega de alimentos como una trampa mortal. En respuesta, el ejército israelí afirmó que había aprendido la lección tras una investigación sobre las muertes de civiles. Tras los incidentes en los que se denunciaron daños a civiles que llegaban a los centros de distribución de ayuda, se llevaron a cabo exámenes en profundidad y se dieron instrucciones a las fuerzas sobre el terreno una vez aprendidas las lecciones. El diario israelí Haaretz publicó hace 2 semanas testimonios de soldados y oficiales que afirmaron haber recibido órdenes de disparar a civiles desarmados que procuraban alimentos, aun cuando estos no representaban una amenaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó los reportes de calumnias, mientras que el Ministerio de Defensa israelí abrió una investigación sobre las denuncias. Nos dirigimos ahora al norte de Francia y con las reacciones al acuerdo firmado entre Keir Starmer y Emmanuel Macron, que prevé el intercambio de migrantes en situación irregular que llegan al Reino Unido desde Francia. Pero las autoridades locales del norte de Francia, zona de donde salen las embarcaciones de los migrantes, critican el pacto. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Fuertes reacciones del lado francés de la Mancha. Autoridades locales del norte de Francia denuncian el acuerdo sobre migrantes alcanzado el jueves entre Londres y París, acusando la falta de consultación, en particular en Calais, ciudad francesa en primera línea de las travesías clandestinas. No solo no está claro, sino que no se nos ha implicado ni consultado, por lo que los alcaldes, de los que formo parte del colectivo de alcaldes costeros, estamos realmente muy enfadados y no aceptamos esta decisión favorable a los británicos, que penaliza una vez más a la costa. Varios políticos a nivel regional o nacional denuncian también un acuerdo que consideran demasiado favorable a los británicos. El pacto se basa en el concepto de uno por uno. Prevé la devolución a Francia de un migrante llegado a bordo de una embarcación improvisada, a cambio de lo cual Londres se compromete a acoger esencialmente a un solicitante de asilo con vínculos familiares en el Reino Unido. Pero organizaciones locales de apoyo a migrantes consideran que la medida no impedirá las travesías irregulares. Es una maniobra política, tenemos que ver qué efecto tendrá a largo plazo. No creemos que vaya a tener mucho efecto sobre el número de personas que intentan cruzar. Lo que regula todo esto, el número de personas que intentan cruzar, es el número de personas que de hecho no tienen alternativa. Y los anuncios que hemos oído hablan de rutas alternativas cerradas. Seguimos sin hablar de rutas de paso seguras, o al menos no las suficientes. El gobierno francés afirma que los migrantes deportados por Reino Unido serán en prioridad enviados a sus países de origen. Pero existe otra posibilidad, que sean deportados al primer país europeo que pisaron. En junio, 5 países de la Unión Europea, España, Grecia, Italia, Malta y Chipre, expresaron su preocupación temiendo que Francia los devolviera al primer país del bloque al que llegaron, como previsto por los llamados acuerdos de Dublín para los solicitantes de asilo. Y el cierre es con los deportes y con el resultado de la 7ª vuelta del Tour de Francia. El ciclista esloveno Tadej Pogačar, el gran favorito de esta edición 112, en esta etapa se impuso en el Muro de Bretaña y recuperó el maillot amarillo de líder de la clasificación general. Después de esta etapa, Pogačar cuenta ahora con 54 segundos de ventaja sobre el belga Rengo Evenepoel y 1 minuto 11 sobre el francés Kevin Vauquelin.
Recuerde que la ampliación está en france24.com. Ya volvemos con más.